Dios. Amén. Interpretado hoy por la hermana Malú Sore en esta ocasión. Bonito, la versión muy bonita. Hermosa versión y una letra muy antigua, pero que sigue siendo tan vigente, porque realmente solo el Señor puede hacer milagros, prodigios, y cuando parece que todo se ve oscuro, Dios puede intervenir. Así que hay esperanza, y justamente el tema que hoy día hablamos, que es un tema triste, amargo, pero hay esperanza también en el Señor. Amén, así es. Eso es. Y para comenzar entonces y entrar en materia, vamos a saludar y dar la bienvenida una vez más en este día a nuestro hermano obrero del Señor. Lo decimos siempre porque primero está eso, que es obrero del Señor, y luego como profesión abogado, nuestro hermano Alberto González Meneses. Bienvenido, hermano Alberto. Gracias, hermana María Soledad. Pastor Boris, un abrazo a la distancia. Así es. Bendecimos juntos al Señor, ¿cierto? Por este tiempo. Amén. Que podemos estar acá. Y usted decía algo que me pareció muy interesante: conversación. Este tiempo de conversación. Hoy día se conversa muy poco, creo, ¿cierto? Por esto de la facilidad de los medios de escribirse todo y atrever a decirse cosas que no se atreven a veces. Frente a frente, face to face. Exacto. Sí. Pero tenemos una oportunidad hermosa de conversar y además de poner estos temas que son situaciones que hemos venido desarrollando acerca de el matrimonio. Estamos en una fase, ¿cierto? Pastor mencionaba, dolorosa, porque a propósito de la ley que estamos estudiando, esta nueva ley de matrimonio civil, la ley 19.947, hemos avanzado ya bastante en el cuerpo de esta ley y nos encontramos desde hace algunas semanas en todo lo que tiene que ver con el divorcio. Recordar, ¿cierto? Primeramente que lo que hemos estado revisando es el texto de la ley. Ajá, sí. Y hemos hecho algunas observaciones, alguna presentación, como no hemos entrado en profundidad todavía a examinar el texto conforme a las Escrituras, ¿cierto? Porque lo que hemos estado viendo ha sido lo que uno denomina el derecho positivo, lo que está escrito, la norma. Y sí hemos reparado en que hay algunos aspectos que la norma, incluso, ¿cierto? Lo decía usted, si esto la norma lo valora como algo importante, ¿cuánto más debiéramos valorarnos nosotros, ¿cierto? En la mirada que debemos tener conforme a lo que está escrito. Así es que bueno, estamos aquí para seguir avanzando. Un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos que se añaden, se suman o que están permanentemente en la sintonía. Sí. Antes de comenzar, incluso con las respuestas que trae para hoy, hermano Alberto, recordarle a nuestros hermanos que ellos pueden ingresar ahí a nuestro portal, ir donde está el link del programa, y se van a encontrar allí también con preguntas y respuestas generales de las que han hecho nuestros auditores, nuestros hermanos especialmente, con respecto a los temas de conversación. Así es que vayan y en algún momento denle un vistazo allí y se van a encontrar con varias respuestas muy interesantes y que más de alguna puede que a usted le haga bien. Claro. Así que revisen. Y además, cierto, mencionar a propósito de eso que están los programas todos allí. De hecho, tengo entendido que el día sábado se repiten también, ¿cierto? Algunos programas. Así es que no deje la oportunidad de adentrarse en este tema que es tan interesante y conocer. Pues siempre necesitamos conocer también para tomar decisiones, para reflexionar conforme a lo que hemos ido aprendiendo en el Señor. Bien. Estamos entonces de lleno con algunas preguntas que tenemos que responder antes de comenzar. Nos han escrito, ¿cierto? Como lo hacen habitualmente nuestros hermanos en el programa.
Y acá tenemos algunas consultas. Dice, por ejemplo, hola hermana, le escriben a usted, ¿cierto? Bendiciones, escucho todos los viernes al hermano, es muy bueno aprender, dice, y estaba ansiosa que llegara el viernes porque tengo una pregunta que hacer. Mire, yo estoy en trámites de divorcio con mi esposo por medio de la municipalidad y es por acuerdo mutuo. Entonces piden mucha documentación. Ella es para largo. Ahora, escuché al abogado decir que no se deben casar menores de 16 años. Yo me casé a los 14, mire, el año 1981, y ahora mi esposo ya tiene otra familia, nos separamos el año 2000. Y entonces, después de este relato, ella dice, ¿no quedaré separada automáticamente por haber sido menor de edad? ¡Qué buena pregunta! Sí, pero tiene una respuesta corta. No. Wow. Ahora, Mire, interesante eso de que siendo menor de edad, sí, pues, interesante, ella haya contraído matrimonio. Lo que pasa es que el contexto, ¿cierto?, es que nosotros estamos examinando una ley que es del año 2015. Correcto. En adelante. Sí. Y en la oportunidad que conversamos acerca de cuáles son los requisitos para contraer matrimonio, la norma establece, ¿cierto?, que debe tratarse de personas mayores de edad, y se acuerda que hablamos de la capacidad y todo eso. Bueno, por lo tanto, la hermana se casó bajo otra norma, otra ley. Y recordemos que antiguamente, ¿cierto?, muchas personas contraían matrimonio siendo menores de edad. Necesitaban contar con la venia, con la autorización de sus padres para casarse, claro. Pero el matrimonio era válido. Ahora, no aplica, ¿cierto?, lo que nuestra hermana consulta, en el sentido de que no es que ella quede automáticamente por ese solo hecho divorciada en este caso, o que su matrimonio quedara nulo. Ella debe regirse por las disposiciones de la ley actual para efectos del divorcio. Porque ella se está divorciando hoy día, y hoy día hay una norma que rige esta decisión. Por lo tanto, ¿cierto?, lamentablemente no aplica. No podríamos aplicar una ley distinta a la que está vigente. Claro. Entonces tiene que cumplir con los requisitos. Efectivamente, como dice ella, es un trámite, sobre todo si lo hace en la municipalidad o en la Corporación de Asistencia Judicial. Ah, por eso está... Es un trámite largo. Ya. ¿Por qué razón? Porque en estas instituciones, tanto en las municipalidades como en los lugares donde atiende la Corporación de Asistencia Judicial, trabajan allí personas, ¿cierto?, que se están preparando, principalmente en la Corporación de Asistencia Judicial, que se están preparando para titularse de abogado. Es un requisito que se debe cumplir, que es la práctica profesional. Entonces atienden por lo demás a mucha gente, y las atenciones son gratuitas. Pero eso también tiene un costo de tiempo. Es distinto cuando usted contrata a un abogado y esto avanza más rápido. Pero bueno, en algún minuto el divorcio de nuestra hermana se va a concretar, ¿ya? Y hay que aportar toda la información que le piden, porque con eso facilita el trámite. Usted quería preguntar algo, es que era eso, de por qué lo estaba haciendo a través de la municipalidad, y claro. Ahí es donde está la... Recuerden que hay muchos lugares donde las personas pueden ir a resolver inquietudes de esta naturaleza. Lo dijimos nosotros, están las clínicas jurídicas de las universidades, están los centros donde atiende la Corporación de Asistencia Judicial, hay algunas otras instancias que se han ido haciendo masivas, que es a través de las municipalidades, han abierto oficinas de atención jurídica que por lo demás son muy buenas. Entonces son instancias donde pueden recurrir las personas para satisfacer esta necesidad, que por lo demás, ¿cierto?, cuando no están los recursos se complica, porque contratar a un abogado, por regla general, es costoso. ¿Ya? Así que eso sirva también para aquellos que necesitan saber dónde recurrir con sus temas. Dice otra consulta, estaba escuchando el programa de la hermana María Soledad y el hermano abogado, la parte del divorcio sin mutuo acuerdo.
Pero aquí esto más que una consulta es como una confirmación de algo que nosotros dijimos, porque dice, cierto, nuestra hermana, no basta solo poner el escrito en el registro civil, sino que además debe estar notificada la otra parte a través del juzgado de familia. Yo estoy en ese trámite y perdí más de un año de espera pensando que bastaba solo el registro civil. Y recién se empieza desde ahí a contabilizar los 3 años. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de el acta de cese de convivencia? Oh, sí. Eso hoy día es un requisito que las partes deben cumplir, ya sea de mutuo acuerdo o en forma unilateral. Dijimos, tienen que ir al registro civil y llenar un formulario o levantar esta acta, ¿ya? Donde usted constata fehacientemente a partir desde cuándo está separada o separado de hecho de su cónyuge. Pero eso no se queda ahí. Requiere, si es que no van los dos al mismo tiempo a hacer este trámite, va solo uno, requiere que esta acta le sea notificada al otro cónyuge para que obviamente tome conocimiento, porque de lo contrario, ¿cómo se va a enterar? Mientras no se cumpla con el trámite de la notificación, el plazo que exige la ley, ya sea en el caso de los divorcios de mutuo acuerdo o del divorcio unilateral, que es 1 y 3 años respectivamente, ese plazo no empieza a correr, sino hasta cuando se ha suscrito el acta de cese y se ha notificado a la otra parte. ¿Ya? Dice otra consulta, buenos días mis hermanos de Armonía, Dios les bendiga, soy el hermano Carlos Azócar. Estoy, dice, separado desde el año 82 y me he encontrado con 2 problemas. El primero, dice él, es la falta de conocimiento. Y el segundo son los recursos económicos. Y tiene mucha razón. Hay muchas personas, ¿cierto?, que ignoran sanamente, porque no tienen por qué saber todo esto, de cómo llevar adelante un procedimiento de esta naturaleza. Y eso es lo que nosotros pretendemos, colaborar con nuestros hermanos, con nuestros amigos auditores que pudieran estar viviendo una situación de esta naturaleza. ¿Cómo les ayudamos? Les damos una orientación que les sirva a ellos para avanzar en un trámite, pero no solo eso, sino que también, esto lo hemos señalado, cómo examinamos esto nosotros desde la mirada de la fe, de la escritura, de lo del Señor, que es tanto más importante que lo otro. Así es que respecto a lo primero, ciertamente muchos estamos en ignorancia sobre muchas cosas. Si es un deber, entonces buscar información. Y respecto a los recursos económicos, ahí le hemos dado, ¿cierto?, algunos datos donde poder recurrir, el trámite es gratuito, ¿cierto? El Estado, de alguna manera, tiene que suplir aquellas condiciones de las personas que no tienen recursos, y para eso entonces está la Corporación de Asistencia Judicial, las clínicas jurídicas de las universidades y en la municipalidad, como el caso de la hermana que consultaba anteriormente. Así es que con eso, esas 3 cositas, entonces damos respuesta a algunas inquietudes que nos hicieron llegar nuestros hermanos y quedamos con el camino despejado para seguir avanzando en el examen de esta norma. Eso. ¿Cierto? Y estamos allí en el artículo 54, hemos entrado ya de lleno en materia de divorcio, tristemente, como lo decía el pastor Boris, tristemente, porque no podemos decir que sea algo que le permita a uno solamente inflar las estadísticas o mirar pasivamente, sino que cuando hay un divorcio es porque hay una ruptura, hay un quiebre matrimonial, y eso genera mucho daño, por lo general, mucho daño, tanto entre los cónyuges como entre los hijos,
que a quienes les toca por lo demás vivir las consecuencias, vivir los efectos que una situación de este tipo causa en la vida de una familia. Es realmente algo desastroso en muchos casos, y por eso que es importante entonces tener esta mirada desde la Escritura. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos avanzar? El artículo 54, ¿cierto?, de esta ley dice que el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común. Y aquí nosotros decíamos, ¿cierto?, del divorcio por culpa. Sí. O sea, la ley permite que uno de los cónyuges pueda llevar adelante una acción en contra del otro cuando hay motivos que por lo demás están claramente señalados en la propia ley que constituyen la causal base para poder demandar al otro. Y estos son, ¿cierto?, cuando, lo dice acá claramente, cuando hay una violación grave de los deberes y obligaciones que impone el matrimonio o de aquellas obligaciones que nacen a propósito del matrimonio, pero respecto de los hijos. Y luego, ¿cierto?, el inciso segundo viene ya a constatar en forma más clara cuándo se incurre en dichas causales. Y aun cuando lo que señala acá no son las únicas causales, ¿cierto? Porque dice, entre otros casos, se incurre en dicha causal. Entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. O sea, estos hechos están dando la idea de una falta grave que torna, ¿cierto?, imposible la vida en común, pero pudieran haber otros. Y los empieza a señalar. Nosotros anteriormente hicimos referencia a los primeros dos. El primero dice un atentado contra la vida o malos tratamientos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos, ¿cierto? Y se acuerda que ahí, por ejemplo, en estos malos tratamientos que tienen que ser por lo demás graves o un atentado contra la vida, o sea, es cuando ya la cosa se salió de sus límites, se salió del estándar que uno podría entender como de alguna manera entendible en una relación. Hay discusiones, hay puntos de vista, hay diferencias, pero cuando ya llegamos al abuso, cuando llegamos al maltrato, a un maltrato físico, a un maltrato psicológico, a un maltrato verbal. Entonces, cuando esto ya se vuelve crónico, es porque estamos en presencia de un hecho que es de toda gravedad y que si no se busca la asistencia oportuna o cómo resolver esto en el tiempo correspondiente, entonces se vuelve algo crónico. Y muchas veces ocurre que cuando estas cosas no se atienden, entonces pasan a ser parte como de la normalidad. Tienden a normalizarse. No sé si recuerdan cuando estuvimos hablando de los abusos. ¿Se acuerdan? El abuso que no es denunciado, el abuso que no es tratado, que no es atendido oportunamente, tiende de alguna manera a normalizarse en la víctima. Tiende a pensar que esto es así, que es normal que me garabateen, que es normal que me traten con malas palabras, que es normal que me hablen en forma brusca, en forma dura. Cuando las relaciones, ¿cierto?, especialmente las relaciones en familia o en el matrimonio, debieran darse en torno a otros códigos, a otras formas, a otro estándar. Claro, esto también de pronto viene porque viene por algo de atrás también de familia, por lo que se ha visto.
Entonces, si, no sé, pues si hay hijos que se criaron, ¿verdad? Se formaron dentro de un hogar donde era habitual precisamente este maltrato, ya sea por malas palabras, de pronto esos pequeños empujones o qué sé yo. Entonces, se hace como habitual, pues, como normal. Porque se instala ahí, una conducta, ¿cierto?, que todos empiezan a tolerar, claro, y que no necesariamente quiere decir que esté correcto. Allí es donde nosotros entonces ahora, viendo esa conducta o ese comportamiento desde nuestra mirada de hijos del Señor, debiéramos examinar con mayor rigor todas nuestras conductas, todas nuestras formas. ¿De qué manera le estamos comunicando algo a nuestros hijos? Claro. ¿Qué palabras estamos usando para entendernos con ellos? Esto lo digo a propósito... en este sentido... Pastor, sí. Sí, pensando en que no existe persona, ni matrimonio, ni familia perfecta, lo que debemos aspirar es tener una familia, un matrimonio sano. Justamente son estas actitudes las que tenemos que ir pidiendo al Señor que vaya quitando aquello que es algo que es producto de una enfermedad emocional, llámese pecado. Toda actitud que daña a otro, que ofende a Dios, que daña al prójimo y que daña a uno mismo, eso es pecado. Por lo tanto, debemos aspirar a tener una familia sana. Lo otro es que regularmente personas llegan a consejería cuando ya se tomaron decisiones, cuando el daño es tan alto que pareciera que no queda otro camino que la separación. Regularmente, ya sea él o ella no desean, o muchas veces el hombre le cuesta más llegar a una consejería y solamente ella busca, o muchas veces puede ser diferente, pero el punto es que qué importante es tener orientación a tiempo. Es como cuando llegamos tarde a alguna enfermedad, cuando demasiado tarde acudimos al doctor. La prevención en esto es tan importante, el poder recibir el consejo oportuno del Señor y de las personas que Dios ha puesto, sean consejeros, pastores, hermanos y hermanas maduras en Cristo. Hay un dato, pastor, en torno a lo que usted dice, que es bastante evidente, y no sé por qué ocurrirá si en realidad no le atribuimos la importancia que requiere la vida en familia o la vida matrimonial o la relación entre los cónyuges o de los padres con los hijos. No siempre le atribuimos la importancia porque tal vez no hemos sido enseñados en eso, pero fíjese cuando alguien empieza como a sentirse mal y a doler la cabeza ¿cierto? Y decimos cosas como que parece que nos vamos a resfriar, decimos, y partimos a hacernos limonada, a tomar, no automedicamos, decimos. Somos, pero... especialistas en automedicarnos porque hay algo que nos está pasando, ¿cierto? Y que requiere atención. Y a veces no pasa de ser una simple molestia, pero ya no hemos tomado no sé si existen las aspirinas todavía o las dipironas. Sí, las dipironas. Es que ahora hay cosas tan nuevas. Entonces, pero empezamos, ¿cierto?, a consumir, no necesariamente con la receta del doctor, pero nos preocupamos. Y cuando hay situaciones de mayor envergadura, de mayor importancia, porque son asuntos de vida, o sea, cuando se instala en nuestra casa la costumbre del maltrato, aunque sea sutil, aunque sea con palabras que pudieran no ser tan dañosas, pero cuando de a poquito eso empieza a instalarse y no le ponemos atención, no lo paramos a tiempo, no consumimos el remedio ahí, entonces es como que no entendiéramos realmente la importancia. Si bien es cierto, el pastor dice, no necesariamente perseguir una familia perfecta, porque la perfección, cierto, solamente está encarnada en nuestro Señor, por eso que le seguimos a Él. Pero vamos avanzando, vamos hacia, ¿cierto?, en esa búsqueda. Y eso tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, no solo en como tendemos a hacer una separación entre lo religioso y como que la relación con los hijos, la relación con la esposa, lo que pasa dentro de nuestra casa,
tiene un divorcio enorme en torno a la vida que nosotros realmente debiéramos vivir. Entonces, si no partimos como reconociendo eso, que lo que el Señor nos ha permitido construir, la familia que estamos desarrollando, los hijos que el Señor nos ha dado, que por lo demás son hijos de Él y que un día vamos a tener que dar cuenta, ¿cierto?, de todo lo que nosotros hicimos para presentar estos hijos ante Él. Entonces, de esperar que ese día no nos quedemos al debe, por lo menos, ¿cierto?, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a ir adelante, en cuanto al interés que debemos demostrar por estas cosas. Eso. Ahora, esto tiene que ver con el numeral primero del 54. El segundo, ¿cierto? Nosotros dijimos que es una transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. Y aquí dice que el abandono continuo o reiterado del hogar común es una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio. ¿Abandono cuánto? Abandono continuo o reiterado. Ajá. O sea, por ejemplo, el hombre que se queda todos los fines de semana fuera de casa. O se ha fijado que algunos tienen la costumbre cuando pagan, dice. Sí, pues. Cuando pagan, se van de juerga y muchas veces esa juerga se prorroga por 1, 2 o 3 días. Y eso ocurre hoy día. No estamos hablando de situaciones históricas, estamos hablando que hoy día hay familias, ¿cierto?, que ya sea en forma permanente, continua o reiterada, sufren el abandono, especialmente del hombre. Y eso estadísticamente es así. Especialmente del hombre más que de la mujer. Entonces el hombre, al verse con recursos, tiene la tendencia a satisfacer esta necesidad de compañerismo, de amistad, de un poco de desenfreno también, porque vamos a gastar aquello que nos hemos ganado. Y muchas veces lo hacemos con los amigos y nuestra familia, nuestros hijos, ¿cierto?, quedan puestos en un segundo plano, relegados a un segundo lugar, para recibir aquello que nos quede, ¿cierto?, después de haber tenido nuestro tiempo de entretención. Y eso marca la prioridad que tenemos también en nuestra vida. Entonces, ese punto, particularmente, dice la ley que es causal de divorcio. Ahora, hay ciertas cosas dentro de estas causales, hermano Alberto, en que usted ha dicho que hay que, ¿cómo se llama esto? Presentar pruebas. Por supuesto. Y en estos casos, bueno, es necesaria la prueba. O sea, el esposo se fue por el fin de semana. En todos estos casos es necesaria la prueba. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque lo que construye uno como abogado, ¿cierto?, es una presentación ante un tribunal que es lo que se llama demanda. Eso uno se prepara, lo prepara, ¿cierto?, desde el punto de vista jurídico, con el peso de la prueba legal, la norma, citando los artículos correspondientes, pero luego también hay una cuestión de hecho. Y que esos hechos, todo lo que yo estoy señalando, ¿cierto?, debe ser acreditado adecuadamente en la oportunidad procesal correspondiente, que es cuando corresponde en la audiencia, ¿cierto?, ventilar la prueba de la que se harán valer las partes para obtener la sentencia que va a dictar posteriormente el tribunal. ¿Cómo se construye esto? Ese es un punto importante. Muchos casos, ¿cierto?, de los que hemos visto, responden a un relato realmente trágico de situaciones que han ocurrido previas a la acción. Previas, o sea, historias de maltrato que se han perpetuado por años, tanto para la cónyuge, maltrato físico, maltrato psicológico, para los hijos también, pero solo es una historia que conoce la mujer y los hijos. Porque nunca se han atrevido a denunciar esta conducta de él o la cónyuge. Entonces, como no ha ocurrido eso, no hay prueba.
El mero relato en sí no constituye una prueba. Necesitamos tener antecedentes que, para el raciocinio que va a efectuar el magistrado, ¿cierto?, respondan a la lógica de todo lo que se ha escrito. Claro. O sea, tiene que haber una consecuencia. Todo lo que yo he señalado como abuso, como maltrato, debe estar debidamente constatado en una denuncia previa, ¿cierto? Si es maltrato físico, maltrato... ¿Que se haya hecho a Carabineros, por ejemplo? Una cosa Carabineros, Policía de Investigaciones, directamente en la Fiscalía, directamente en un tribunal de familia. Constancias, por ejemplo, si el marido tiene esta conducta de abandonar continua o reiteradamente el hogar, deje constancia en Carabineros. En las unidades de Carabineros, fíjese que existe una persona, un funcionario, en cada unidad dedicado a atender asuntos de familia. Por lo tanto, usted va y pregunta quién es el encargado de los asuntos de familia en esta tenencia, en esta comisaría, en esta unidad policial. Tienen. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la gente desconoce estos asuntos y no sabe a quién dirigirse. A quién acudir, claro. Entonces, tiene que ir constatando estos hechos. Porque la prueba testimonial es válida, sin duda. Van a haber personas que van a querer decir, sí, efectivamente, a mí me consta que este señor ha maltratado por años a esta persona. Ha maltratado por años a estos hijos. Pero más prueba, más contundente, si además hay un proceso, si además están las constancias. Eso sirve y ayuda mucho. Ahora, decir además que si usted no vive directamente el maltrato, pero conoce porque escucha todos los días al vecino, por ejemplo, que maltrata a su esposa, que maltrata a sus hijos, usted tiene un deber de denunciar. Un deber de denunciar. Sobre todo cuando hay maltrato físico y cuando hay maltrato psicológico. Alguien tiene que parar esto. Muchas veces las propias víctimas, por el estado emocional en el que quedan después de recibir este tipo de maltratos, que uno no sabe cuánto puede afectarse una persona. A veces no quieren. Muchas no quieren veces hacer denuncia ni nada de eso. Pero ese no querer está precedido por un temor. Sí, seguro. De qué es lo que puede llegar a ocurrir si es que yo avanzo en una denuncia. O sea, el temor paraliza. Sí. El temor invalida. El temor perpetúa este tipo de conductas hasta el día de hoy, pese a que en los medios de comunicación, en la prensa, pese a que hay más conocimiento, hay más acceso a información, pero quien está sufriendo el maltrato allí al interior de esa casa es esa mujer, son esos hijos. Por lo tanto, la realidad de ellos muchas veces supera todo lo que podemos ver, ¿cierto?, en los medios, como poniendo a disposición, mire, haga esta denuncia. Sí, pero es que quien va a recibir las consecuencias de esa denuncia son estos pequeñitos, claro, estas pequeñitas, estos jóvenes, estas señoritas, esta mujer. O este varón, pues en el caso de que sea el varón el maltratado, que también ocurre. Pero entonces los demás tenemos también una responsabilidad social que no la podemos eludir. ¿Cuánto más nosotros como hijos del Señor? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, con respecto a eso también, ver las entidades, todo lo que está como para ayudar en estos casos, que lamentablemente lo hemos visto y a través de las noticias, como que de pronto no están, no están cumpliendo como se debiera. Porque de pronto esto mismo de que una mujer, no sé, los femicidios, no se había dado cuenta ya y había orden de alejamiento de esto de los demás allá. Eso pasa porque el sistema siempre se queda al debe con las demandas
de la comunidad, de la ciudadanía, siempre. Porque es tal el nivel de necesidad que existe que el Estado no da abasto para responder a todo este cúmulo de situaciones, de necesidades de diversa índole, y por eso ahí uno dice, bueno, ¿y cómo si esta persona tenía orden de alejamiento y cómo finalmente? Claro, porque es imposible desde el punto de vista de la logística poner un carabinero, por ejemplo, cuidando por cada denuncia que se hace en este país. Entonces, el tema es bien serio. No, sí, por cierto. Porque eso también demuestra el nivel de destrucción que existe hoy día en nuestras familias. Sí. Y allí entonces es donde uno dice, algo está pasando de lo cual debiéramos prestar mayor atención, de lo cual debiéramos, ¿cierto?, asumir una mayor preocupación, pero como agentes activos. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para, si bien es cierto, hemos dicho en reiteradas ocasiones que nuestro planteamiento en absoluto es divorcista, porque no quisiéramos que los matrimonios se destruyan, porque cada vez que un matrimonio se destruye, alguien celebra. Al otro lado, alguien celebra. Para nosotros debiera ser una aflicción, debiera ser un dolor. ¿Qué no logramos hacer? Sobre todo, fíjese si estas situaciones ocurren al interior de nuestras congregaciones. O sea, deberíamos preguntarnos cuánto al debe estamos nosotros. ¿Qué pasó entre el inicio, como el pastor decía, ¿cierto? El inicio, lo que está gatillando esta situación, y la búsqueda de ayuda. ¿Cuánto tiempo se recorrió? A lo mejor hemos pedido auxilio o ayuda cuando ya la situación no tiene retorno, aun cuando debiéramos creer, ¿cierto?, que en el Señor todas las cosas son posibles. Pero, ¿dónde está nuestra responsabilidad de haber buscado ayuda oportuna? Por eso que yo decía, es importante a veces cómo nos relacionamos. Una sola palabra, mire, esto es como una gotita de agua que por años, ¿cierto?, está cayendo sobre una superficie. Al principio no hace nada, pero 20 años golpeando la misma superficie, créame que va a dejar una huella. Así es. Una huella probablemente imborrable. Entonces a lo mejor estamos diciendo, sí, pero no es tanto, si no es tan grave. Yo le digo nomás que es tonta, pero en realidad no es que le esté diciendo que es tonta. No se lo digo en serio. O si ella sabe que no es tonta, por ejemplo. Pero ¿quién conoce realmente el corazón? ¿Cómo sabemos si el impacto de esta palabra que yo le estoy profiriendo a mis hijos incluso, a mi esposa, a mi esposo, está siendo como esta gotita que está cayendo, ¿cierto?, constantemente? Claro, no nos tiramos los platos. Todavía. No nos insultamos con groserías de grueso calibre. Todavía. Pero estamos dejando una huella que probablemente sea imborrable. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos mejor? ¿Te molesta esta palabra? ¿Consideras que está bien? Porque el matrimonio es eso, pues también dejarse uno, ¿cierto?, corregir por el otro, enseñar por el otro. Cuando uno no está haciendo algo correcto con los hijos, que la esposa pueda también decirle a uno, mira, me parece que te equivocaste con los niños, las palabras que usaste, el tono. Fíjese que el tono, mi hermana amada, el tono es tan importante como decimos algo. El otro día estaba tratando un caso muy delicado con una pequeñita, muy delicado, en una oficina así como esta, con más personas, y de repente irrumpió el papá y abrió la puerta. ¿Y qué es lo que te pasa?, le dijo. Quiero que me digas inmediatamente qué es lo que te pasa. Y yo de verdad que el tono me quedé sorprendido, porque estábamos tratando un tema tan delicado, y la chica vio llegar a su papá de una manera tan inapropiada, tan violenta,
entonces son los tonos, son las formas con las que muchas veces dañamos a otros. No necesariamente tiene que ocurrir lo que dice aquí la ley, pero es para que pongamos atención en eso. El punto tercero, ¿cierto?, de este artículo 54 que nosotros estamos analizando, dice que también el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges cuando exista condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública. Mire, todavía hay una preocupación aquí por la moralidad pública. Ahora, es complicado esto de la moralidad pública, porque claro, estamos, ¿cierto?, en un contexto de ley de matrimonio civil, pero si esto lo proyectamos a la moralidad pública, ¿cierto?, que ni siquiera en algunos casos está siendo cumplida por quienes son llamados a cumplir rigurosamente. Leía hace poco, ¿cierto?, en la prensa el comentario de una persona muy entendida, por lo demás, el decano, ¿cierto?, de Derecho de la Universidad de Chile, donde él planteaba alguna preocupación por esto que ha pasado con los magistrados a nivel de Corte de Apelaciones en Rancagua. Sí. Entonces uno dice, si hay una descomposición en lo moral, tal como lo dice acá, ¿cierto?, en la moralidad pública, de autoridades, ¿qué más queda para el ciudadano, ¿cierto?, de a pie, como dicen por ahí. Como dicen de a pie. Para el ciudadano común y corriente, para las personas que no tienen mayor injerencia, ¿qué más queda para ellos? Algo importante que reflexionar sobre eso. Entonces, condena ejecutoriada por la comisión de alguno de los crímenes o simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública o contra las personas. Delitos cometidos contra las personas. Mire, en términos muy sencillos, ¿cierto?, significa ese? Es cuando el cónyuge o la cónyuge se convierten en delincuentes. O sea, toman un camino equivocado. ¿Qué pasa? Muchas veces usted se casa con una persona, no conoce sus conductas, no conoce su comportamiento en la vida social, no conoce con quién se relaciona. Muchas mujeres ni siquiera saben en qué trabaja su cónyuge. Lo ven que hace cosas raras, qué sé yo, pero no tienen idea en qué ambiente se mueve. Bueno, aquí encaja, ¿cierto?, eso como una causal. El número 4. Entonces dice 54. Que el divorcio podrá también ser demandado por uno de los cónyuges. Yo leo el encabezamiento del 54 para que vamos entendiendo cómo se desagrega la norma. Y dice aquí, por conducta homosexual. Eso todavía está puesto en la ley. ¿Hoy día? Hoy día, fíjese que respecto de este punto, que uno podría debatir mucho, porque la conducta homosexual hoy día, según esta norma, ¿cierto?, permite que el otro cónyuge pueda pedir el divorcio unilateral. Pero esto estaría obsoleto con lo que hay hoy día, bueno, ¿o no? Hoy día hay un proyecto de ley en tramitación en el Congreso para derogar este punto 4. Mire. Pretende derogarse este punto 4. Es decir, que esta conducta homosexual no constituya una causal de divorcio para divorcio por culpa. A lo mejor se puede bajar a otra categoría, pero se entiende entonces que esto ya no sería un motivo de culpabilidad por toda esta discusión, este planteamiento que existe actualmente, ¿cierto?, por estos derechos, bueno, por todo lo que hemos dicho. Sí. ¿Cómo se ve esta figura de la homosexualidad hoy día? Entonces, recuerden que estamos examinando la ley. Así es. Sobre este punto, no estamos examinando la escritura. Estamos diciendo lo que dice esta norma para contextualizar, ¿cierto?, que es la ley de matrimonio civil, que plantea
hasta hoy día que la conducta homosexual puede ser una causal para divorciarse por culpa. Y entonces, a partir de eso, hemos dicho que hay un proyecto en actual tramitación que pretende derogar este numeral. ¿Qué discusión se va a instalar ahí? Va a ser interesante. Sí, pues. ¿Cierto? Porque ¿hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde llegan estos derechos? Claro, porque esto no se da a conocer previo. Esto puede darse a conocer después, o sea, cuando ya está instalado el matrimonio. Que claro, además que, claro, pues, se fija en otras realidades, ¿cierto? En nuestros países limítrofes, Argentina, por ejemplo, esto ya es parte de la vida jurídica. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Nosotros siempre en materia legislativa acá se avanza después. Ahora, qué bueno que sea así, porque nos permite, ¿cierto?, reflexionar y ver cómo el mundo, en definitiva, pero a ver, cómo la sociedad. Porque este término del mundo nosotros lo hemos usado de manera muy peyorativa. Ustedes son del mundo y nosotros somos los del cielo, por decirlo de alguna manera. Ustedes son los perdidos y nosotros somos los salvos. Y hemos hecho esa... Nosotros los buenos y ustedes los malos. Claro, y hemos hecho esa distinción, ¿cierto? Borrando de plano todo lo que dice la Escritura de que solamente hay uno bueno, hay uno justo, hay uno santo, hay uno verdadero, y todos los demás estamos necesitados de Él. Así es. Y aquellos que nosotros decimos están perdidos, están en el mundo, sí, pero nosotros también estábamos ahí, también necesitamos, ¿cierto?, de estos lazos de amor, necesitamos de esta cobertura de parte del Señor, necesitamos oír su voz, necesitamos este llamado, así como lo necesitan tantos otros hoy día afuera. Así es. No es que estemos avalando. Que esto se entienda. Que se entienda. No es que estemos avalando todas estas conductas que hay actualmente, pero sí hacer y notar que así como ellos, nosotros andábamos perdidos en otras cosas. Pero por supuesto, o en las mismas, o en peores cosas. De hecho, el apóstol lo dice. El apóstol es claro para decir eso. ¿Cierto? Pero que fuimos alcanzados por la misericordia y el amor de Dios, y que ellos también, o ellas, pueden ser también alcanzados con ese mismo amor y esa misma misericordia. Mire, cuando hay 5 que se están ahogando y reciben la cuerda, ¿cierto? Y logran zafar a uno de ese ahogamiento, ese que fue rescatado se suma y empieza a ayudar para los 4 que quedaron ahí. Eso es algo natural. A veces a nosotros nos pasa algo contrario, pues ya estamos salvos y listos, y qué bueno, y esto otro que se están ahogando, bueno, venga alguien a ayudarlo. Claro. Y nosotros seguimos nuestro camino. Entonces, sobre esto, fíjese que hay mucho que decir, pero sepan que hay un proyecto. ¿Ya? Ese es el número 4. El número 5, y esto sí que es algo que está muy presente probablemente hoy día. El número 5, la causal dice: alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos. Y para mencionar, ¿cierto?, por el tiempo, porque nos queda poquito tiempo, mencionar el número 6 para cerrar este artículo 54. El número 6 es la tentativa. Mira lo que puede llegar. Y aquí, ¿cierto?, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento para no escandalizarnos. Porque la tentativa para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. O sea, ¿a dónde puede llegar estos tentáculos de maldad al interior de las familias? ¿A quién se le podría ocurrir que pudiera existir una tentativa de un padre o de una madre para prostituir a sus hijos, o de uno de los cónyuges para prostituir al otro? ¿A quién se le podría, uno diría, ¿cierto? ¿A quién se le puede pasar eso por la cabeza? Pero se le pasa. Y esto es parte de nuestra realidad. Hay muchos casos hoy día que se ventilan en los tribunales que dan cuenta de actos para prostituir a los hijos, y lo hemos visto incluso en la prensa,
de papás que le tomaban fotos a su hijo o a su hija menor de edad y que después estas fotografías las vendían, ¿cierto?, a grupos de personas que se dedican a esto de la pornografía infantil. ¡Qué delicado! La Escritura, ¿cierto?, dice que qué son los hijos o qué representan los hijos para un padre o para una madre que ha conocido al Señor. Y por eso entonces que el esfuerzo nuestro debiera estar en que muchos otros conozcan acerca de esta buena noticia, que es la noticia del Evangelio, porque es aquello que le trae dignidad al hombre, es aquello que renueva la mente, la forma de pensar, y entonces estas conductas claramente son erradicadas de la vida nuestra. ¿A quién se le podría? Pero sepa usted que esto ocurre. Sí, pues, sí. Dejo la palabra, pastor. Hermana María Soledad. Esta es la sociedad en que estamos, una sociedad que está tan alejada de los principios bíblicos. Por una parte se mencionaba el tema de que actualmente la ley habla, es una ley que está pensada en el matrimonio heterosexual, por eso que ahí aparece la conducta homosexual como causante, como causal de divorcio, sí. Cosa que lo más probable, conforme a lo que está ocurriendo en esta ola en el mundo, esperamos que no, pero todo indica que vamos camino hacia un matrimonio homosexual. Esto es parte de las amarguras que tenemos que estar viviendo, y por eso es tan importante estar firmes en la palabra del Señor, qué es lo que ella enseña, qué es lo que ella nos entrega, los principios. Por otra parte, cuando vemos el tema de los hijos, esto inducir a la prostitución, los padres que se alejan, la ausencia, los vicios, el tema de matrimonio, para que el carácter del hombre, de la mujer sea realmente conforme al Señor, esta educación tiene que partir desde la más tierna infancia. Es decir, hijos con una clara imagen verdadera de lo que es ser hombre y ser mujer. Porque lo más probable es que los hijos que sean víctimas de abandono, de maltrato, de cualquier tipo de abuso, en los años posteriores van a imitar conductas. Por eso que esto es como una cadena, como una rueda que gira y que no termina a menos que venga Cristo y haga esa reparación emocional, espiritual, psicológica, y pueda, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación. Así es. Y por eso es tan importante el Evangelio en la conformación de una familia cristiana. Por otra parte, el tema del lenguaje, que también se mencionó en esta charla, qué importante es saber comunicarnos. El lenguaje asertivo, cómo poder manifestar cuando estamos en desacuerdo, se puede. Sin llegar a gritos, sin llegar a un ambiente tóxico, podemos manifestar puntos de vista al interior de la familia, con respeto, con altura de miras. Esto se puede. El hecho de que seamos hogares cristianos no significa que no vamos a tener conflictos o algunas situaciones que sean diferentes o difíciles, pero se puede. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, aparecen las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y lo que el apóstol les enseña a los hermanos de Galacia, y que es para nosotros también, dice: andad en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Que nuestro estilo de vida sea guiado por el Espíritu del Señor. Porque las obras de la carne hablan acerca de muchas, y entre ellas adulterio, fornicación, inmundicias, celos, disensiones, todas las características que van conformando una familia enferma, un matrimonio que va derecho a la destrucción. Y después plantea que ahora podamos tener el fruto del Espíritu. Y básicamente, aunque no es el estudio de hoy día, pero básicamente es el carácter de Cristo. La conformación del carácter de Cristo en nosotros nos va a ayudar absolutamente, guiados por su Espíritu, para tener familias
en las cuales podamos reconciliarnos si hemos pasado o estamos pasando alguna crisis familiar y poder salir adelante. Así que acerquémonos al Señor. Hoy día, que para algunos pareciera que el agua ya les llegó al cuello y un poco más arriba, sigamos escudriñando las Escrituras, busquemos del Señor y encomendemos a Él nuestra causa. Amén. Amén. Que así sea, el Señor nos ayude, ¿cierto?, para seguir encaminándonos en el desarrollo, que queda muy poco por lo demás de examinar de esta norma, ¿cierto? Sí. Queda muy poquito, solamente el próximo programa debiéramos estar avanzando en el divorcio de mutuo acuerdo. Y hay una institución que es nueva, ¿cierto?, y que tiene que ver con la compensación económica. Ya, así que vamos a estar hablando de eso. Dios mediante, ¿cierto?, y nos ayude para seguir en este desafío. Muy bien, pues. Gracias, hermano Alberto. Y compartirles un testimonio hermoso que ha llegado acá. Dice la hermana Eliana, dice: hermano, dar gracias al Señor por la sabiduría que Él le ha entregado para educarnos, aprender lo que significa el matrimonio públicamente. Estuve a punto de separarme, dice, por infidelidad, violencia emocional. Gracias a Dios pedí dirección en oración y hoy estamos siendo restaurados. Gloria al Señor. Él puso en mi corazón perdonarlo. Un hermoso testimonio que llegó ahí a través de nuestro Facebook, donde está llevándose la transmisión de esta conversación. Y sería la pregunta, a ver si, yo creo que es una respuesta corta, creo. A ver. Hola, hermanos, dice, ¿hay un mínimo de tiempo en el que uno deba llevar casado para poder divorciarse? No. Ya. No hay mínimo de tiempo. Y eso es lo preocupante. No hay mínimo de tiempo. Okay. O sea, hoy día hay personas que duran 6 meses casados. Ahora, el único mínimo de tiempo que uno podría considerar es el propio que establece la ley, que es 1 año. ¿Por qué razón? Porque la ley, ¿cierto? Cuando establece los requisitos para el divorcio, dice que tiene que ser 1 año en el caso de que sea de mutuo acuerdo y 3 años en el caso de que sea unilateral. Por lo tanto, ese sería el único plazo a considerar. Es decir, una persona que tiene 6 meses casado difícilmente se podría divorciar. Tiene que esperar a cumplir el año. Ajá. El año. Y tengo sería el único que ahí hay una diferencia también. ¿Se acuerda que lo hablamos la otra vez? En cuanto a que luego del divorcio, parece que en caso de que uno de ellos o ambos decidan un nuevo matrimonio, hay una diferencia ahí también para que puedan volver a casarse. No, pero eso era distinto. Eso era en el caso de la mujer, aplicaba, ¿cierto?, una disposición en cuanto a que tenía que esperar cierto tiempo para volver a contraer matrimonio. ¿Correcto? La mujer, hoy día no. Hoy día no es así. No, ¿por qué razón? Porque se entendía, ¿cierto?, que eso aplicaba en la medida en que la mujer pudiera estar embarazada. Por eso que tenía que transcurrir cierto plazo. ¿Ya? Para saber de quién era la criatura. Correcto. Pues y eso entonces ya no está. No. Mire. Es que lo escuché en estos días, por eso me llamó la atención. Entonces, solamente el plazo que existe sería el propio, que no lo dice a propósito de, sino que cuánto tiempo, pero se deduce por la lógica que para el divorcio la ley exige 1 año desde que las partes. Ahora, piense usted que además ese año es desde que las partes se cuentan, desde que las partes pusieron término a la vida en común. Claro. Por lo tanto, en el caso de una persona que lleve 1 año casado, hay que acreditar si efectivamente se casó y al otro día ya quería divorciarse. Es raro, sí. Ya. Pero al menos hay que tener en cuenta ese plazo. Ok. Ya, para responder la consulta. Gracias, hermano Alberto. El Amén. Señor le guarde. Así Gracias sea, por estar con nosotros y esta enseñanza. Será Amén. Hasta la próxima. Un abrazo, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo.